Un saludo muy especial para los ninitos. Allí veo a ninitos, ninitas, ahí con sus padres, ninitos de edad, porque todos somos niños, ¿verdad? Somos niños en la forma en que creemos a nuestro Señor, en el grado de dependencia que tenemos de nuestro Señor, porque escuchamos y vivimos esas palabras que el Señor dijo: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Así que ¿cuántos hemos recibido ese regalo de Dios? ¿Cuántos entramos en la fe en Cristo como niños? Y permanecemos allí confiando en nuestro Señor, sabiendo que Él nos ha prometido salvación y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Así que a todos los pequeños, un muy feliz día. Y nosotros vamos a continuar con esta serie en la parte número 6. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Hacen cruces o cómo es? ¿Hacen así unas marcas? Bueno, hoy vamos a transitar la parte número 6. La serie ustedes ya la conocen. Lleva por título allí con signos de pregunta, porque es una pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la serie. Ese es el título de la serie. Hoy vamos a transitar en esta parte número 6, que tiene por título Tesoro en vasos de barro. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado la semana pasada, no? Qué hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Y hoy vamos a continuar. Acompáñenme, por favor, para proseguir la serie al capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. Capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. ¿Cuántos están felices, gozosos, alegres? Amados, estamos juntos con la Biblia allí para poder meditar, para poder adorar al Señor. ¿Cuántos están felices? Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguno puede estar pensando, no sabe lo que estoy tan feliz que estoy pensando en lo que el lunes hay que pagar, pero el lunes encima es feriado y se me complicó. Porque es feriado. ¿Tenés un día más para entristecerte o tenés un día más para confiar? Elegí vos. Cada uno elige en Cristo cómo quiere vivir. Si querés vivir aferrado a Cristo, vas a vivir de una manera. Si querés vivir haciendo como que Cristo no está en tu corazón y como que no está en tu vida, si querés dejarlo a un lado al Espíritu Santo, vivirás de una manera miserable. Así es como viven los cristianos que no se dejan controlar por el Espíritu Santo. Viven de una manera miserable. De miseria en miseria. Y el Señor, que es tan bueno y es misericordioso, esto significa que nos ama a pesar de nuestras miserias. Continúa obrando, nos continúa hablando, nos continúa llamando. ¿A qué? A que depositemos nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para que podamos experimentar la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sí? ¿Cuántos están felices? Gozosos en el Señor. No pienses en lo que tenés por delante. Si vos lo tenés claro, mucho más claro lo tiene Dios. Y el que te ayuda es Dios, no vos. Ocupate de hacer lo que a vos te corresponde. ¿Amén? Y cuando quiere venir a saltarnos la duda, que viene y que a veces es muy compleja,
¿qué hacemos? Jesús. Y cuando estamos allí, que el Señor nos llamó, pero dimos 2 pasos y nos empezamos a hundir, ¿qué hacemos? Salvame, Señor. Salvame, Señor. No soy bañero, no sé nadar. Y eso que sabían nadar, porque eran pescadores. Pedro era pescador, debía saber nadar. Pero nadie es tan avesado para atravesar las dificultades de la vida si no es tomado de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Mano acá y me voy a olvidar. Bueno, la mano acá. Si ustedes ven que la bajo, hacen señas todo, como estaban allá atrás, que no entendía nada. Uno con un celular me hacía así, digo, yo no tengo el celular acá. Era el micrófono. Pero qué cosas ocurren, Pero estamos felices de que ocurran, porque si ocurren cuando estamos en una reunión, reunidos para meditar en la Santa Palabra, qué lindo, ¿o no? Qué lindo. Bueno, entonces yo ya sé, cuando Samuel agarra el teléfono así, es que yo tengo que subir el micrófono, ¿así es? Gracias, Señor. Muy bien. Están allí en el capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. Vamos a leer desde el versículo 7, donde encontramos la referencia viviendo por la fe. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, la santa palabra de Dios dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13 de 2 de Corintios, capítulo 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Ahora bien, desde el comienzo y a lo largo de esta serie, hemos venido abordando la fe. ¿Cuántos saben esto? A través de distintos pasajes, en distintos libros,
de la santa palabra de Dios. Desde el comienzo, una vez más, y a lo largo de toda esta serie, hemos venido desarrollando este soberano plan de Dios, que es salvarnos mediante la fe depositada en Cristo. ¿Cuántos saben esto? La salvación es por depositar nuestra fe en Cristo. Entonces, si nosotros confesamos a Jesús como Señor, si nosotros confesamos a Jesús como Señor, somos salvos. Pero si nosotros no confesamos a Jesús como Señor, no somos salvos. Ahora, hemos visto todo lo que esto implica. No nos hemos quedado simplemente en una oración o en simplemente lo escuché decir que Jesús era su Señor. No. Fuimos allí a Romanos 10, todo el capítulo de Romanos 10, allí al versículo 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ustedes recuerdan, ¿no? Llamar a Jesús nuestro Señor es decir que Él tiene autoridad sobre nuestra vida. ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos saben que Él es digno de toda nuestra obediencia? De toda nuestra obediencia, no de una obediencia a ratos, no de una obediencia cuando estoy en el templo, en la iglesia. No. No es suficiente servir de labios. No. Digo, de labios parece como que estoy bajo el señorío, pero en mis acciones no. Tiene que ser, de la abundancia del corazón habla la boca, pero tiene que estar en coherencia lo que se dice con lo que se hace. Entonces esa fe genuina en Cristo, esa fe que hace que lo llamemos Señor, Señor, es la que nos hace estar dispuestos a obedecer. Y miren que el Señor sabe, de hecho allí por Lucas, había quienes, en el Evangelio de Lucas nos muestra cómo había quienes le llamaban Señor, Señor, y el Señor le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Así que tengamos cuidado, porque a lo largo de toda esta serie hemos estado tratando de ver los errores también que se cometen cuando no se profundiza en la palabra de Dios y cuando se cree que hay cuestiones que tienen que ver más con la magia. Hace esto y resulta esto. ¿Y saben qué? Dejemos para el ocultismo lo que es del ocultismo y nosotros proclamemos la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo es luz, y la verdad de Cristo en la verdad de Cristo no hay ninguna tiniebla, y nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo y estamos llamados a predicar la verdad de la palabra de Dios, no soluciones que no, nosotros no podemos solucionar nada. El que lo ha solucionado todo y el que tiene la misericordia para ofrecerlo a los pecadores como nosotros y a los pecadores que todavía no se han aferrado a Cristo, es el Señor. Y es el Espíritu Santo soberano de Dios el que obra en los corazones, el que trae arrepentimiento y el que trae vida eterna. Amén. Así que nosotros no querramos hacer nada en nuestras fuerzas, porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, lo único que encontraremos es frustración y fracaso. Pero cuando realmente somos llevados por Dios, cuando realmente Él abre nuestra boca para que podamos hablar la palabra de Dios, ocurren los milagros. Y allí, la semana pasada, en el versículo 14 también de Romanos 10, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los de los que anuncian buenas nuevas. Recuerden, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Pero el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el versículo 17 de Romanos 10 dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos, una vez más,
que así que la fe, el creer, es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Hablemos de Cristo, presentemos el Evangelio, predicar, oír, creer. Se predica, se escucha, oír allí es oír para obediencia, oír inteligentemente y para creer. Cree la palabra de Dios, que aquí cuando dice la palabra de Dios en la traducción preferida es la palabra de Cristo. ¿Sí? Así que no desmayemos, porque la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Llenemos nuestros corazones y nuestra boca para hablar de Cristo, para hablar de la verdad del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Así veremos cómo muchos más confían en nuestro Señor. Muy bien, fuimos por la epístola a los Hebreos, allí hablamos de que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estuvimos en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, en 2 de Corintios, en Romanos, miren, en Santiago. Allí recuerdan, en Santiago, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Recuerdan todo esto? Y allí también en Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Bueno, todo esto, Isaías, todo esto hemos visto a lo largo de esta serie, así que yo te invito que sí. Decís, pero ¿cómo? ¿Ya arranca con tesoro en vaso de barro? No. Te animo que puedas ir a la página, que puedas escuchar las prédicas. Tenés la posibilidad de decir, no entendí, escuchás la prédica. Y alguno dice, pero ahora lo escucho de vuelta y entiendo diferente. Y porque es así, el Señor nos va mostrando. Y vamos teniendo un entendimiento renovado a medida que meditamos en la palabra de Dios. ¿Amén? Así que lo importante es que los mensajes estén llenos de la palabra de Dios. Alguno me dice, pastor, usted predica mucho texto bíblico. ¿Y qué querés preguntar? ¿Qué predique? ¿Qué querés? ¿Que llame a alguno de los que están aquí sentados y le haga un reportaje? ¿Qué es lo que querés? No entiendo. Ahora, la idea es exponer la palabra de Dios y con la misericordia y la gracia de Dios y dependiendo absolutamente de Él, que el mensaje sea entendido para que podamos llevarlo adelante, para que podamos vivirlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que no se olviden, como hemos visto, 2 Corintios 5, 19, las hermosas palabras del Señor que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los pecadores, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso, ¿no? Así que somos embajadores, dice el versículo 20 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Amén? Y esto es para todos, ¿eh? Es para todos, para todo cristiano, para todo aquel que ha nacido de Dios. Para todo aquel en el que mora el Espíritu de Cristo, para todo aquel en el que el Espíritu Santo obra y está transformando. Muy bien, ustedes están allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Por eso es importante, hemos venido hablando acerca de la fe, hemos venido hablando de un montón de errores que a veces cometemos, con una interpretación liviana, porque te lo dijeron así, o porque te dijeron es de esta manera. ¿Y vos qué hiciste con las expectativas de, ¿sabés qué? Fui a ese familiar, ¿viste que es duro? ¿Viste que tengo ese familiar duro? No voy a poner el nombre, pero cada uno sabe que contó, tengo un familiar que es tan duro, pero a mí me va a ganar a dureza, ¿no? O sea que estaba duro y vos fuiste y fuiste allá a tratar de que repita una oración a la fuerza. Y me dijo, mira, con tal que te vaya, yo voy a hacer la oración. Y vos te vas diciendo, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque ahora sí es salvo. ¿Qué? No.
Eso no dice la Biblia. ¿Cuántos están teniendo este entendimiento? ¿Cuántos van renovando este entendimiento? A veces es difícil porque viene de años de pensar que las cosas eran así. Pero la Biblia dice cómo son. ¿Se entiende? Ahora, alguno me dirá, ¿y puede ser que cuando esa persona confiesa? Sí, claro, puede ser que al confesar, por la misericordia de Dios, Dios haga la obra. Pero es porque se cumple la palabra de Dios y la gracia de Dios. No es porque sea el instrumento que el Señor nos llamó a simplemente llevarlos a decir una oración. No. Ahora, ¿puede coincidir? Claro, puede coincidir. Pero es el Señor soberano. ¿Me entienden? Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Y entender, versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Pero tenemos este tesoro. Piensen en un tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, cuando la frase dice, y vamos a comenzar con que dice, pero tenemos, se refieren no solo al apóstol Pablo, sino a todo aquel que ha recibido y tomado posesión de las buenas nuevas, aquel que ha creído. O sea, no es solamente, pero tenemos, no dijo, pero tengo. No dijo, pero tengo este tesoro. Dijo, pero tenemos este tesoro. Ahora, a simple vista, cuando uno ve la palabra tesoro y cuando ve vaso de barro, uno dice, pero ¿cómo poner un tesoro en un vaso de barro? A mí no se me ocurre. Si es un tesoro, ¿cómo lo voy a poner en algo tan frágil? Bueno, por eso es tan importante que vayamos entendiendo algunas cuestiones que van a ser, que van a revelar una vez más sencillamente la gloria de Dios. Lo glorioso del Evangelio. Lo glorioso que es el Señor. Este tesoro, en principio, permítanme decir, porque cuando yo hablo de tesoro, a algunos se le habrá ido por la mente, habrá dicho, uy, yo vi una película cuando era chica de los piratas, que abrían los tesoros. No tiene nada que ver con eso. Y eso son migajas. Eso no es nada. No, pero mire que yo vi una que tenían un tesoro. Está bien. Y es más, vi un documental de no sé qué, en qué pirámide que abrieron y había cosas de oro, de plata, de no sé qué cosa. No, si eso es tesoro para vos, sácatelo de la cabeza porque esto no tiene ni comparación. Entonces, en principio, permítanme decirle que ninguno de los tesoros que se nos pueden venir a la mente en cuanto a cuestiones que tengan que ver con metales preciosos, piedras preciosas o lo que fuere, no tienen nada, no es comparable con el tesoro de lo que aquí está hablando. La palabra tesoro es una palabra de Sauros que habla de depósito, la palabra, ¿no? Esta palabra aquí, que habla literalmente o figurativamente de un tesoro. De hecho, esta palabra se utiliza en donde bíblicamente nosotros se nos recuerda por la cercanía y los acontecimientos tan cercanos a Cristo, que fue cuando en Mateo capítulo 2, versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces aquí aparece como que este tesoro era como un cofrecito, en donde lo abrieron y les ofrecieron, ¿qué? ¿Le ofrecieron a quién? Al Señor, ¿no? A Jesús, al bebé, que Jesús, al bebé que te creó a vos, que me creó a mí. ¿Pero cómo? ¿Sí? Ese es el Evangelio, lo glorioso de la palabra de Dios. Pero si estaba ahí, sí, creó también al que le presentó el cofrecito y a los camellos en los que iban, si es que iban en camello.
porque Jesús creó todas las cosas. Así que tengamos este entendimiento para darnos cuenta de que cuando el Señor habla de un tesoro, no tiene nada que ver con cualquier cosa que Él haya creado y que los hombres hayan creído que tiene un valor especial en esta tierra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si no lo entienden, arrancamos de nuevo. Bueno, entonces dice allí que abrieron sus cofres y les dieron los regalos, oro, incienso y mirra. También se utiliza esta palabra, tesoro, como una especie bueno, en Mateo 13:52 dice, Él les dijo, pero por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Como si alguien pensara de su casa, de un almacén, ¿no? Saca cosas. Y también es utilizada en Lucas capítulo 6, versículo 43. Creo que esto es 45, ¿no? Pero desde el 46 todos lo conocemos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Se acuerdan que fruto habla de obras, de actos? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendían uvas. Y en el versículo 45 de Lucas 6 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo recuerdo para que lo tengamos presente. Lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Hay palabras que salen de tu boca que son indicios de lo que hay en nuestro corazón. Tus palabras denuncian lo que hay en tu corazón. Tu lengua, mi lengua, suena chismosa. ¿Por qué? Y evidentemente porque muestra lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón. Por eso muestra quiénes somos. El corazón es un depósito, es un almacén, un tesoro. Pero cuando una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, pasa una cosa. Y cuando una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón, pasan otras cosas. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que tened mucho cuidado, porque la forma en que vos hablás va a terminar revelando quién sos. Por eso hay algunos que dicen, yo venía bien, pero no sé por qué parece como que me descubrieron. No es que te descubrieron, vos solo te descubriste tus intenciones al hablar. Al hablar. Al expresar, vos dijiste, yo conozco este texto, entonces voy a tratar de hacer buena letra. Pero ¿sabés qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano eso que querías que no salga, salió. Y podemos ver lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que aquí lo que se está declarando es que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, santificación, glorificación se halla en Cristo. Se halla en Cristo, quien es el Dios verdadero, el Dios revelado. Pero estamos aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y cuando dice, pero tenemos este tesoro, bueno, dígalo, pastor, tesoro. El tesoro consiste en el mensaje del Evangelio que hemos recibido del Señor Jesús. El tesoro es el glorioso mensaje del Evangelio. No es que no lo entendí. El tesoro es esa luz, esa gracia, esa salvación del Evangelio que está puesto en vasos de barro.
Pablo, el apóstol, lo que nos dice en este mensaje es que hay un regalo que no tiene precio. Como todo lo que hace Dios no tiene precio. Lo que hace Dios no tiene precio. Y hay algunos que con corazón perverso intentan comprar los dones de Dios. A lo largo de la Biblia lo vemos. Y los intentan comprar para después, de alguna manera, utilizarlos para su propio beneficio. Qué equivocados están. Entonces, lo que nos está diciendo es que este mensaje no tiene precio y que lo llevamos donde quiera que vamos. Pero ¿en qué lo llevamos? En vasijas. En vasijas de barro, en vasos de barro. Y al haber un contraste, el apóstol lo que está diciendo es que hay un contraste entre el tesoro y la fragilidad del vaso que lo contiene. Ahora lo vamos a ir viendo y es tan increíble. Primero, es la primera vez que usa el término tesoro para describir el Evangelio. Pero en las Escrituras se usa muchas veces el término vasos de barro. Ahora, se utiliza vasos de barro para describir la vida, el cuerpo, hasta la personalidad. Y uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que este vaso de barro, que es una ilustración, la palabra vaso de barro del griego viene a ser de barro cocido, se refieren a barro cocido. Primero que nos da la idea y nos lleva a Génesis cuando dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ser viviente. Así que allí ya se describe la creación del hombre y el hombre dependiente totalmente del Creador para su formación, para su desarrollo, para su sostén. Dependemos de Dios. Pero ¿cómo eran los vasos de barro? Mirá, lo primero que te voy a decir en cuanto a cómo eran los vasos de barro es que los vasos de barro eran baratos. Todos tenían acceso a un vaso de barro. No era algo costoso en esa época. Aquellos que escucharon, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, por un lado pensaron en los tesoros como podemos pensar nosotros y por otro lado dicen, vasos de barro, algo tan común, algo tan fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque los jarros, las ollas, las vasijas se hacían de barro. ¿Y saben cómo eran? Bueno, se puede imaginar, frágiles. Cuando estoy diciendo de frágil, te estoy diciendo que además no solo eran frágiles, a consecuencia de ser frágiles se rompían con facilidad. Quedaban allí. Y cuando algo es frágil, y cuando algo se rompe con facilidad, y cuando algo es barato a la hora de reponer, ¿qué se hace? ¿Se intenta volver a restaurar? No, se descartaba. Un vaso de barro se descartaba. Se rompió, se descartó, vamos a buscar otro. Se rompían con facilidad y se reemplazaban todo el tiempo. Esto te lo quiero decir para que pensemos, para que nos lleve a meditar también en algunas cuestiones, ¿no? ¿Para qué se usaban estos vasos de barro? Bueno, hablamos, ¿no? Pero si bien en algunos se guardaban algunas cuestiones con valor, como algunos guardaban dinero, o algunos guardaban documentos, algunos guardaban alguna cuestión, la mayoría guardaba cosas que no tenían valor, que eran de uso doméstico, para tareas domésticas, que se guardaba líquidos, comida, se almacenaban los desechos orgánicos, comían una fruta, ¿y qué se ponía? ¡Pum! Ahí. Y la cáscara y todo también ahí. Ahora, es probable que el apóstol Pablo pensara en esto y es como que el apóstol se veía a sí mismo
Fíjense cómo se veía el apóstol Pablo. Él se veía como un instrumento prescindible, humilde, común, reemplazable. Estábamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ningún momento pensó, cuando entendió que ya era pronto el tiempo de su partida, que el mensaje del Evangelio iba a terminar con él, sino que, es más, procura enviarle cartas a Timoteo, procura decirle, preparar gente, toda su vida preparó gente. ¿Por qué? Porque él sabía. ¿Qué era lo que tenía en claro? Que él era un vaso de barro. Y que lo importante que era el tesoro, y que el tesoro estaba también en otros vasos de barro, que eran prescindibles como él, que eran descartables como él. Cuando uno habla de descartable suena como, uy, pero ¿cómo descartable? Quiero que me entiendas a qué voy con el tema de descartable, ¿no? Te estoy diciendo, esos vasos se rompen, se desechan. Ahora, este siervo de Dios, como fue el apóstol Pablo, este siervo humilde, este siervo que era transparente, decía las cosas como eran, no intentaba endulzar el oído de aquellos que escuchaban y tampoco se engañaba, se autoengañaba. No es que él decía, no, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, el día que yo no pueda predicar más, perdió la iglesia, ya no hay más iglesia. No. Él tenía en claro. También sabía que tenía un llamado y sabía que por momentos era mejor, aunque él deseaba estar con el Señor, era mejor que estuviera aquí por amor de la obra que tenía que terminar. Pero él sabía que una vez que pasara el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol, los líderes, lo que iba a quedar era el otro consolador. Os conviene que yo me vaya. Si yo me voy, le enviaré el otro consolador. Y el otro consolador iba a estar en tantos hombres y mujeres. Ahora la pregunta es, ¿cómo te estás viendo vos? ¿No? Ya sabemos cómo se veía el apóstol. Ya sabemos lo que dice la palabra. ¿Cómo te estás viendo vos? ¿Pensás que si vos no vas a una congregación, la congregación se derrumba? ¿Pensás que si vos no aportás el don que Dios te dio, se derrumba la congregación? No, es que yo tengo un don, yo toco un instrumento, yo sé de sonido, yo estoy acá, yo tengo inteligencia, Dios me dio dones, y si yo no llego a estar, quédate tranquilo. Hubo un momento en que partió el apóstol Pablo y la iglesia continuó. Así que para los que se consideran, yo ya ni hablo, porque hay algunos que dicen la última Coca-Cola en el desierto, pero vieron que esos que se consideran como que valen mucho, no somos ninguno de nosotros ni el último oasis en el desierto. Vamos a hacerlo como que más importante que una lata o que una botellita. Lo importante no es lo que somos nosotros, lo importante es lo que Dios ha depositado en nosotros, lo importante es lo que Dios hace en nosotros y lo importante es que nosotros podamos llevar adelante en dependencia los propósitos que Él tiene. Lo importante siempre es Él. Así que cuando vos vayas a un lugar y te muestren con tantas luces y todo el vaso de barro, decís, pero ¿habrán entendido en este lugar? Porque la verdad es que, no sé, es como pensar, vos imaginate que ¿alguno fue a una joyería? En la parte de afuera, ¿no? ¿Sí? Están los relojes. No están los estuches de los relojes, están los relojes.
Lo importante no es el estuche, es el reloj. ¿O no? Mirá si vos vas a una relojería y ves todos estuches. Vos decís, pero esto, ¿qué le pasó? ¿O no? ¿Sí? Una relojería o que te muestren los estuches de los anillos. Miren, aquí vendemos todo tipo de diamantes, pero no los exhibimos los estuches. Y la persona dice, ¿quién quiere un estuche? Ahora, volviendo al tema de los vasos de barro, ¿se está entendiendo, no? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora esto de ninguna manera, pensemos nosotros que sin conocerlo personalmente, el amor, el respeto y la estima que tenemos por el apóstol Pablo, sin conocerlo, lo beneficiado y lo entendido que somos de ponerlo en el lugar que él tuvo, ¿no? Y lo bendecido, y fue un hombre absolutamente usado por Dios, él y tantos otros. Pero se imaginan al apóstol Juan diciendo, no, lo importante soy yo, no lo que el Señor divinamente inspirado me hizo escribir. No, estamos complicados. Y estamos complicados. Porque este es un tiempo en donde me parece que se pone más la mirada en el vaso. Y déjenme decir, en vasos que difícilmente hoy están hablando de lo que realmente tienen que hablar, que es el tesoro. Pero bueno, y en las redes sociales, siempre cuando voy a decir redes sociales se me viene obra social. Pero le voy a explicar por qué. Yo ya entendí por qué. Porque la mayoría de las redes que viven de las redes sociales terminan en las obras sociales arruinados. Porque tienen problemas de estómago, problemas de esto, problemas del otro. A causa de los nervios que se hacen con todo lo que leen y después no duermen. Porque al principio me cuesta 1 horita y taca, o 2 horitas, 3 horitas, ya no duermen. Quieren agarrar un vaso y el dedo le hace así. Sigue escribiendo. Bueno, ahora, vaso de barro, esta frase que utiliza el apóstol. Vaso de barro ya te da la idea de tus propias limitaciones. Pensemos nosotros como vaso de barro. Limitación. Porque cada uno de nosotros puede decir algo de todo esto, ¿no? O sea, vamos a tomarnos nosotros mismos y pensate vos. Y vos decís, sí, yo tengo limitaciones. Sí, yo tengo flaqueza. Yo tengo debilidades. Yo tengo. Sí tengo. Claro que tengo. O sea, ponete en cada uno de nosotros. Ahora no lo llevemos a otro. A cada uno de nosotros. Y pensemos. Parece ser que cuando el Señor me llama a tener valor, estoy lleno de miedo. Parece que en el momento en que digo, bueno, ahora sí, fuerte en el Señor, me siento muy débil. Parece que ahora que viene la situación de mayor dificultad, me he vuelto, en vez de aprender a descansar en el Señor, estoy absolutamente impaciente. Soy un vaso de barro que todavía tiene tendencia a pecar. Claro. ¿Y el Señor? Sabiendo todo esto, porque además nos creó y nos conoce mejor que nosotros, dijo, yo voy a depositar este tesoro en ustedes, en vasos de barro. En esos vasos frágiles, quebradizos, que pueden estar hoy y mañana no. Entonces, leemos versículo 7 del capítulo 4. ¿Cuántos van entendiendo? ¿Sí? Pero tenemos este tesoro del Evangelio en vasos de barro, nuestros débiles, frágiles cuerpos.
Ahora, ¿por qué Dios habrá ordenado que este tesoro esté en vasos de barro? Y la respuesta está ahí mismo, en ese versículo 7. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de... El Señor hace las cosas bien. El Señor no hace nada improvisado. Los que vivimos tratando de improvisar y decimos, cuando el Señor pone en su misericordia, el Señor, improvisamos y en su misericordia el Señor pone su mano y decimos, oh, fue por la misericordia de Dios, vos improvisaste. Somos vasos de barro. Entonces, nosotros, cristianos, recibimos un tesoro inapreciable, o sea, el glorioso evangelio, en vasos absolutamente frágiles y perecederos, nuestros cuerpos. La razón, así no habrá ninguna duda en cuanto a la fuente del poder. Esa fuente del poder es Dios y no tiene origen humano. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Dios de ninguna manera tiene la intención que las personas se ocupen con el instrumento humano, sino con su propio poder y grandeza. El Señor dice, vos tenés que menguar, vos déjame a mí. Y por eso es que de una manera deliberada el mensaje del Evangelio es dado a personas débiles y a menudo a personas que no tienen ese encanto o ese, ¿cómo llamarlo? No voy a utilizar una palabra no, pero no son tan carismáticos o no tienen esa... A ver, el apóstol Pablo parece ser como que no era que cuando llegaba decían, uy, mirá quién llegó, el apóstol Pablo. No. Quizás físicamente no era lo que esperaban, ¿no? Porque hay algunos que dicen, pero si con todo esto... con todo lo que sabe, debería ser... No, él no quería él ser el atractivo, lo que quería él lo que entendía que lo verdaderamente importante y atractivo era el tesoro. Entonces, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como barro. Ahora hay algo en esta cuestión, que es lo que venimos hablando, que está mal. ¿Y cuándo es? Y cuando de alguna manera el vaso de barro quiere tomar el protagonismo en lugar del tesoro, cuando el estuche quiere tomar el protagonismo en lugar de la joya. Eso está mal. Eso a Dios no le agrada. Es cuando llevamos el mensaje del Evangelio y lo queremos hacer en nuestras fuerzas, como si tuviéramos poder, en nuestro poder, y el Señor dice, no, esto no es así. Alguna excelencia que vos puedas tener no solo es pasajera, sino que se va a marchitar como se marchita la hierba y va a pasar al olvido. En un momento, ustedes recuerdan cuando Gedeón tiene que salir a enfrentarse, ¿no? con un ejército muy complicado. Pero él en principio empieza a llamar y había muchos, y se descarta acá. Estos no. Quédate con este grupito en comparación con lo que tenía. ¿Para qué? No sea cuestión de que crean que ganaron ustedes.
No sea que crean que ustedes van a tener la victoria, pero la victoria es porque yo se la voy a dar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gracias, Señor. Ahora, también podemos pensar esto, semejante tesoro pudo decir Dios, pudo pensar Dios, que este tesoro sea expuesto por los ángeles. ¿Él puede hacerlo? Sí, por supuesto, puede hacerlo. O que este tesoro sea expuesto, por las personas más célebres, más admiradas, con mayor reputación. ¿Él puede hacerlo? Sí. O que quisiera, y ya les pongo cualquier cosa, les dejo punto suspensivo, ¿él puede hacerlo? Sí, él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que desee. Dios puede hacer lo que Él, no hay plan de Dios que no pueda llevar adelante. De hecho, ustedes saben que las Escrituras algunas veces le dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham, de la piedra sacó hijo de Abraham. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? De un objeto inanimado, de un objeto sin vida, el Señor podía levantar hijos de Abraham. Entonces fíjense, ¿no? Que aquel que puede hacer todo lo que se propone, escogió vasos humildes, débiles. ¿Para qué? Para que una vez más su poder sea glorificado al sostenerlo. Él nos sostiene. Y fíjense cómo sigue, porque el apóstol ahora va a explicar que debido a este tesoro que había sido encomendado en vasos de barro, por un lado parece derrota y por el otro lado nos damos cuenta que es una victoria permanente. Leemos versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y leemos el versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí encontramos paradojas de Pablo, ¿no? Paradojas que pintan de alguna manera lo que es la vida cristiana y también cómo Dios nos ayuda en las circunstancias más difíciles. Porque si bien los vasos de barro eran vasos que descartables, frágiles, se rompían y se reemplazaban, el Señor no obra de esa misma manera con nosotros. El Señor a los vasos de barro frágiles los sostiene. A nosotros, a los vasos de barro que están todos allí, que se están quebrando todo, el Señor, el alfarero, pone su mano y restaura. Porque el Señor te ama. ¿Sí? Digo, porque a lo mejor vos dijiste, pero ¿cómo? ¿El Señor me ve así? No, el Señor es tu Padre y te ve como a su Hijo. Ahora, el problema es que nosotros nos veamos a nosotros como que somos, ¿no? Como que somos el verdadero tesoro, cuando en realidad el tesoro está en vasos de barro, en la fragilidad de nuestros cuerpos, en la debilidad de nuestros cuerpos. ¿Qué estamos? Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La tribulación. ¿Cuántas veces, no? Hay algunas personas que le preguntas, ¿cómo estás? Atribulado. Atribulado. ¿Cómo estás? Algunos dirán la lucha, atribulado. Algunos solamente les sale la palabra, ¿cómo estás? Tribulación, te dicen. Y vos decís, pero... Bueno, en victoria. Porque
la palabra tribulación viene de un término griego que da la idea de presión, de tensión provocada por las circunstancias difíciles o la gente que se opone. ¿Cómo vivía este hombre de Dios, este ministro del Evangelio? Y él dice, bueno, nosotros estamos atribulados, estamos bajo presión, estamos atravesando circunstancias difíciles, tenemos gente que se opone, estamos presionados, acosados, oprimidos. Esta es una realidad de un siervo de Dios. En el original del griego, esta palabra tiene un significado que algunas veces habla de que te tratan de forma hostil. Bueno, vaya si sabía lo que era el apóstol Pablo de que lo trataran de forma hostil. Pero dice, atribulados, pero no angustiados. Todo lo que estoy viviendo está como para que esté de esta manera. Hay alguno que dirá cuando vengo diciendo más o menos lo que significa atribulado, ¿esto no será más o menos el estrés? No, mucho más. Mucho más. Porque hay veces que no podemos evitar, ¿no? Que parece que se nos viene todo encima. ¿No te pasó alguna vez que parece que se te viene todo encima? Te dicen esto, después el otro, después el otro. Alguien te llama, vienen, y decís, no. Pero lo que está diciendo es que aunque podamos estar atribulados, no hay necesidad de que nos angustiemos. Que te podés sentir atribulado por los adversarios, por las dificultades, pero no totalmente estorbado a tal punto de que no puedas proclamar el mensaje de libertad, el mensaje del Evangelio. Él estaba preso, predicaba, como podía, con los medios de los que disponía. Y estaba gozoso. Estaba atribulado, pero confiando en que el Señor le iba a proveer una salida. Ahora, la verdadera salida nunca la vas a poder ver si no estableces una comunión especial con Dios. Entonces vos estás atribulado y lo que tenés que establecer es esa relación especial con Dios, en donde lo veas, en donde puedas ver la magnitud. Yo pienso, ¿no? Hablando de que viene, fíjense que viene, estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Ven? ¿Apuros? Sí. Y habla de ocasiones en que los siervos de Dios llegan a estar en apuros y es como para... Esto en apuro, esta palabra en apuros, tiene la combinación de términos en el original que se tradujo sin salida. Circunstancias en las que los siervos se encuentran sin salida. Un cuadro de confusión, que no se sabe para dónde ir, que no se sabe qué hacer. Y a mí se me viene la idea Moisés, ¿no? Porque Moisés en un momento realmente tenía por delante agua, ¿no? Y atrás, los carros del faraón. Y hasta se confundió tanto que empezó a orar y el Señor le dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Él no veía la salida, Dios la tenía. Entonces esto es lo que ocurre. Cuando vos te sientas en apuro, decís, yo no veo la salida, estoy confundido, ni siquiera me doy cuenta si tengo que orar, cómo orar, pero quédate tranquilo porque el Señor tiene la salida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, justamente la palabra apuro significa sin camino, aporos, sin camino. Cuando estás perplejo, en duda, sin saber qué hacer.
Es un momento feo que muchas veces tenemos que atravesar. Pero, aunque estamos llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Y uno dirá, qué lindo que lo viva otro, ¿no? Pero cuando lo experimentes, acordate. Y también para que alguno se saque esa lente así que en el mundo se llamaría una lente romántica de cómo miran a los ministros del Evangelio, que piensan que no tienen problemas, que no, nada más equivocado. Pero no nada más equivocado porque uno pueda dar testimonio de algunas cuestiones o vivencias. Nada más equivocado porque la Biblia te dice cómo van a tener que afrontar aquellos que están en el servicio y en el ministerio. El servicio tiene una situación muy compleja, servir a otros. Y no me van a decir, porque alguno dice, bueno, ¿será que Dios no lo puso en el servicio? No, pará. Hay algunos que realmente Dios no puso en el servicio, pero alguien está negando lo que al apóstol Pablo Dios no lo haya puesto. Y sin embargo, fíjate cómo vivía. Y mirá lo que te decía. Atribulado estaba, no angustiado. En apuros, no desesperado. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Derribado, pero no destruido. Bueno, la persecución, ustedes saben, ¿no? La persecución es esta palabra que tiene el significado de poner en fuga, de ahuyentar, de perseguir. ¿Recuerdan la bienaventuranza, la última? Bienaventurados, dice Mateo 5:10, los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, cuando uno busca la palabra persecución, significa correr detrás, si alguien te persigue. Es alguien que, y pensémoslo en estos tiempos, ¿no? Es alguien que a lo mejor no te persigue como perseguían los faraones y el ejército, así literalmente, pero son personas que se entrometen en todos los asuntos, que son personas agresivas, son personas que te tratan de amenazar, son personas que te tratan de intimidar. Hoy se utiliza mucho todo lo que tiene que ver con la web. ¿Para qué? Para tratar de atacar. ¿Me entienden, no? Pero como siempre le digo, porque la palabra lo dice, el cristiano es perseguido. El cristiano no persigue. Así que cuando nosotros sí perseguimos la justicia, pero cuando te persigan, cuando te maltraten, cuando veas que hay personas que están permanentemente tratando de hacerte daño, que están así al acecho, permanentemente esperando el error, o esperando lo que ellos creen que es un error, o esperando, o están allí tratando de ver de qué manera hacer daño, bueno, pensemos, oremos primero por ellos, y después pensemos que claramente nosotros ya sabemos que los siervos de Cristo van a sufrir persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo lo dice de una manera clara. Entonces esa persecución es una de aquellas consecuencias dolorosas que van junto con la tribulación y con los apuros. Fíjate, hay momentos en donde estás atribulado, en apuro, perseguido, pero no destruidos, pero no derribados. Y saben que allí cuando vemos lo que es la palabra destruido, que habla también de ser derribado,
expresa la idea de alguien que es tirado, empujado a un lado, que es desechado. Habla de la idea de derribar con un golpe. Hay quienes están intentando permanentemente derribar a los cristianos, derribar a aquellas personas que tienen ese tesoro en vasos de barro. Lo triste es que muchos de ellos también se llamen cristianos o se hagan llamar cristianos, porque claramente no están trabajando para Dios, no están edificando, no están viviendo en amor. Pero vaya si el apóstol Pablo experimentó lo que era personas que buscaban hacerle daño. Entonces, aunque te mantengas fiel, constante en tu servicio, aunque ayudes, aunque sirvas a otros, aunque des tu vida a los demás, muchas veces lo que vas a experimentar es que van a intentar derribarte y rechazarte. Y eso es lo que ocurre con los siervos de Dios. Hacemos lo correcto y luego nos lanzan hacia un lado. No Dios, pero sí muchas personas. Y no porque hayan entendido el tesoro en vasos de barro, porque ante su falta de misericordia, lo único que intentan es, de alguna manera, si pueden, quebrar ese vaso de barro y descartarlo. Pero ¿cuántos saben que toda la vida Saúl intentó hacer eso con David y no pudo? Que intentaron hacerlo con el apóstol Pablo y no pudieron. Y así con tantos y tantos siervos de Dios. Aunque hay muchas veces que nos atacan de forma cruel y que duele. Pero atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, son consecuencias del servicio. Son consecuencias de versículo 10 de 2 Corintios, capítulo 4. De vez en cuando alguien nos va a dar a sufrir, y debemos recordar que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese sufrimiento que experimentaba el apóstol, en gran parte ese sufrimiento era el resultado de los ataques contra el Señor Jesús, no contra Pablo y los creyentes. Querían atacar a Jesús y atacaban a sus siervos. Querían oponerse a la voluntad de Dios y atacaban a sus siervos. Pero allí dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por medio de la debilidad de Pablo, Cristo fue exhibido a plenitud. Él era débil. Él decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, bien, siempre va a haber falsos hermanos, falsos maestros, que además le decían, miren, en este tiempo le decían que el sufrimiento que él estaba atravesando era una consecuencia de que Dios no estaba con él. Qué tremendo, ¿no? Y al contrario, Pablo afirmó que el sufrimiento era el emblema de su lealtad a Cristo y la fuente del poder. Porque cuando él era débil, Cristo era fuerte. Entonces no temas cuando alguien te diga, pero vos estás así sirviendo al Señor. Y miren, para finalizar, hay mucho más, pero para finalizar, acompáñeme a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23.
Ustedes saben que en ocasiones al apóstol Pablo no lo tenían, no, lo estimaban en poco. ¿Están allí 2 Corintios 11, 23? Y allí en 2 Corintios se habla, ¿no?, de los sufrimientos de Pablo como apóstol, pero dice en el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿Saben qué menciona el apóstol para demostrar que tiene una base para sostener, una base firme, una base sustentable para sostener que es un siervo de Dios y que Dios lo está usando? Lo que muestra es las cosas que ha sufrido. Ustedes son ministros, yo más, y te voy a mostrar el cómo, en trabajos más abundantes, en azotes. Entonces, en varios de los versículos que siguen, fíjense, ¿no?, lo significativo que es. Él quería decir, ¿ustedes creen que porque lo que yo estoy pasando, no se dan cuenta de que este vaso de barro, con la fragilidad que tiene, no puede obrar lo que está obrando si no es por la misericordia de Dios que sostiene esa fragilidad, que sostiene ese vaso de barro para que pueda hablar el mensaje que salva, el mensaje que lleva a poner la mirada en Cristo. Y en varios de los versículos que sigue, Pablo enumera consecuencias dolorosas. Vamos a ver algunas nomás. Una tras otra para probar cuán auténtico era como siervo. Los que sirven sufrirán. Los que lleven el mensaje. Son hermosos esos pies, pero recuerdan los pies como estaban, ¿no? Con cicatrices, heridos, desgastados, envejecidos. Son siervos de Cristo, dice en el 23. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Ahora, ustedes se ponen a pensar lo que leemos en azotes sin número. ¿Te das cuenta que esto es algo absolutamente que lleva a un individuo a un grado de fragilidad física? Pocas personas pueden experimentar este dolor tan extremo. El apóstol fue uno y tantos mártires, pero azotes sin número. Ya ni se acordaba del número de azotes. No los contaba. No merecía la pena contarlos. Cárceles. ¿Sabés la desilusión de ir a llevar el evangelio y encontrarte en la cárcel, maltratado? Y allí dice, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, dice el versículo 23. Fíjense que dice, en peligros de muerte muchas veces. Déjenme decirle que esto no es algo que él escribe porque suena bonito o porque suena dramático o es un guión de una película. No. Sabemos por el mismo apóstol que en muchas ocasiones estuvo a punto de perder la vida. Ustedes no lo busquen, quédense ahí. Pero en 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Literalmente esta palabra en el griego se traduce, perdimos toda esperanza, teníamos la ausencia total de una salida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Él dice, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos
y aprendimos a confiar solo en Dios que resucita a los muertos. Yo no sé si te encontraste alguna vez en una situación así, pero si te encontrás, recordá las palabras del apóstol. ¿Sabes por qué? Porque el que lo sostuvo al apóstol es el que te sostiene a vos, es el que me sostiene a mí. ¿Amén? Y seguimos allí brevemente, 11:24. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno. Ustedes recuerdan que por la ley solo se permitía 40 azotes, aunque en la práctica eran 39. Deuteronomio 25, no puedo allí leérselos, pero 13 azotes en el torso desnudo, 13 sobre cada hombro, los 40 azotes menos uno, administrados 5 veces a Pablo. ¿Se dan cuenta, no? Y estos azotes eran correas de cuero a su vez armadas con puntas de metal o espinas. Ahora, ¿se dan cuenta la maravilla de lo que hace Dios? Te lo voy a contar. Se lo voy a decir una vez más. En Romanos 10, el capítulo 10 que hemos leído y en el que hemos meditado a lo largo de toda esta serie, comienza diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él continuaba dolido porque aquellos que lo azotaban y porque aquellos que eran parte del pueblo judío no eran salvos. Él oraba por aquellas personas que a lo mejor fueron puntualmente los que le aplicaban este tipo de castigo. ¿Te das cuenta lo que significa ser un vaso de barro, pero que Cristo esté en vos? El profundo deseo del apóstol era que los israelitas llegaran a ser salvos. Seguimos el versículo 25 de 2 Corintios 11. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y fíjate el versículo 26. En caminos muchas veces, repiten conmigo cada vez que encontremos la palabra peligro, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Empujado hacia un lado, amenazado en el otro, vivía al borde de un constante peligro. 8 veces se encuentra la palabra peligro. Estuvo en viajes largos, enfrentó ríos peligrosos, ladrones, enfrentó los peligros de parte de los judíos, de los partes de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. ¿Cuándo será que el tiempo en el que el pueblo de Dios tenga un discernimiento más acabado acerca de lo que Dios dice en su palabra, para no estar permanentemente en el sentimentalismo de qué pasó, qué no pasó, qué pasa acá, allá? Y nos demos cuenta de lo que es verdaderamente servir a Cristo, lo que implica servir a Cristo. Y nosotros, y ahora sí con esto termino, a veces por situaciones muchísimo menores, pero muchísimo menores, decimos, ¿dónde está Dios? Y empezamos aún a dudar de Dios. Nos sentimos confundidos cuando pasa alguna situación Y este hombre continúa en el versículo 27 diciendo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día,
la preocupación por todas las iglesias. Eso es estar bajo presión. Eso es vivir bajo presión. Ahora, el apóstol sufría insomnio, sufría privaciones, hambre, frío, exposición a peligros. Y en medio de todo eso, lo que se agolpaba sobre cada día, la presión y la tensión que debilitaban y que algunas veces lo llevaba al extremo, ¿saben cuál era? Era que él estaba pensando en cómo estaban los de la iglesia. Versículo 29. Fíjate si vos lo podés hacer, esto lo podés poner como para tu vida. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Este versículo está absolutamente ligado con el versículo anterior, con el 28. En el 28 dice, y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y él oye que un cristiano está enfermo y siente de alguna manera esa enfermedad porque él empatiza y siente allí el amor. Se sabe del hecho, él sabe que alguien, un falso hermano o alguien, o un falso maestro ha hecho tropezar y se indigna. Las cosas que le afectan al pueblo de Dios le afectan a él. ¿Dónde están esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que tienen ese carácter de Dios para vivir de esta manera? Porque déjenme decir, esos son los vasos de barro que utiliza el Señor para llevar el tesoro a otros. Esta es la clase de vasos de barro. No los que cuando llueve ya no salen a compartir. No los que cuando tienen una disputa menor con un hermano ya están. Este hombre, siguiendo el ejemplo de Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre oraba por aquellos que lo habían maltratado y lo maltrataban y pensaban que era un traidor, los del pueblo de Israel. Y finalmente el versículo 30 dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. No en los éxitos, no en lo exitoso del ministerio, ni en los dones, ni en las capacidades, ni en que iba y oraba y se sanaban. No. En la debilidad, en las afrentas, en las indignaciones. Ese es el fundamento. Lo que está diciendo es, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Y finalmente, fíjense que Pablo relata, y así termina ese capítulo, relatando un escape que tuvo que a muchos lo podían poner como humillante, pero él lo pone acá y dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus muros. En esta narración de los hechos, lo que está haciendo es, él si bien no era un criminal, era un hombre inocente, no tenía maldad, sin embargo fue maltratado, perseguido, odiado, y dice, y si ustedes creen que yo me voy a mandar la parte, miren, les voy a mostrar y les voy a poner como ejemplo cuando tuve que salir colgado. Qué hermoso, ¿no? Pero tenemos este tesoro, el mensaje del Evangelio, en vasos de barro, en nuestros cuerpos débiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los invito a ponerse en pie.